en la medida en que yo me encuentro en las dificultades de la vida, en la medida en que yo me encuentro con las pruebas que nosotros nos toca vivir. Y es importante mirar que cuando tú estás atravesando un proceso de prueba en tu vida, el propósito tiene que alentarte a avanzar en medio de cualquier dificultad. Siempre me llama la atención cómo mucho del pueblo judío que atravesó la Segunda Guerra Mundial, atravesó esta situación de los nazis. Ustedes pueden mirar en la historia, se habla de que más de 6 millones de judíos fueron exterminados en la Segunda Guerra Mundial. Pero algunos de ellos aún están vivos. Y cuando ellos cuentan su historia, tal vez es una historia bastante fuerte. Algunos de ellos cuentan que las mujeres, antes de irse a las duchas, le cortaban el pelo, las dejaban cocoliza completamente. Y no solamente a ellas, sino que le cortaban el pelo a su hija. Y luego entonces, cuando ellas entraban a la cámara, a la ducha, realmente no salía agua de la ducha, sino salía gas tóxico. Y ellas morían en el instante. Y luego llamaban a su esposo para que él la recogiera a ella, a su hija, y le diera y la llevara a una fosa común donde colocaban a todos los cadáveres. Es una historia que realmente para los pelos. Todo lo que ellos vivieron en ese instante, momentos fuertes y difíciles. Sin embargo, a mí me llama la atención cómo un hombre sobrevivió a esta gran tragedia, y hubo algo que lo mantuvo en vida. Claro, él no habla de la fe en Cristo, pero algo lo mantuvo en vida. Yo creo que eso puede darnos un panorama para lo que nos debe a nosotros mantenernos de pie en medio de lo que pudiéramos estar viviendo como familia, como país, como mundo. Y dice la historia que hay un hombre llamado Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra austriaco, pero también judío. Su madre era judía. Y este hombre sobrevivió durante 4 años a los campos de concentración. No estoy diciendo que él desarrolló fe. A lo mejor no fue la fe que tú y yo ahora tenemos, pero quiero partir de este ejemplo. Y el hombre en una ocasión dijo lo siguiente: no hay nada en el mundo, me atrevo a decir, que sea tan eficaz para ayudar a uno a sobrevivir incluso en las peores condiciones, como el conocimiento del significado de la vida. Él llegó a la conclusión que no hay nada más poderoso que pueda mantenerte en vida en medio de un holocausto que tener un sentido de propósito en la vida. Yo quiero decirte algo: vale la pena que tú te mantengas de pie, fortalecido, creyendo aún, porque Dios tiene un proyecto contigo. Dios tiene un plan, hay un propósito que Él tiene para nosotros. Y cada segundo, cada hora cuenta. Recuerde que nosotros no tenemos la filosofía de los hindú, que ellos creen en la reencarnación. Por eso es que tal vez no les importa muchas veces la vida, cómo ellos la viven, porque si él muere, él posiblemente se reencarne en otra persona, y esa otra persona seguirá con la misión que él debió haber cumplido. Y Dios no es un Dios de reencarnación. Dios tiene una sola vida para nosotros, y tienes que aprender a vivirla con plenitud, a vivirla con fe. Amén. Que puedas convertirte en una inspiración para las personas que están a tu alrededor. También dice lo siguiente: no hay nada en el mundo, él lo dice, que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades como tener una conciencia de saber que hay una tarea en la vida que cumplir. Y a veces nosotros no proyectamos una vida de fe, porque proyectamos una vida de tragedia, como si Dios nos llevara de tragedia en tragedia.
Pero Dios es un Dios y Padre que te ha dado una medida de fe para que en esa medida de fe tú desarrolles carácter, desarrolles firmeza, desarrolles el corazón de Él en esta tierra para llegar a ese pleno cumplimiento. Dios no es un Dios que lo sorprende en las circunstancias. Dios es un Dios que tiene un proyecto. Eso es parte fundamental de nosotros en este tiempo maravilloso que vivimos. Que en un momento de crisis, en momentos de incertidumbre, en momentos de oscuridad, lo que te mantiene a ti establecido es un propósito claro en la vida. 2, con la convicción de que esto culminará, que no tiene, ¿verdad?, que no durará para toda la vida. Y número 3, tu mayor contribución hacia otros. Eso es importante. El ensimismamiento nos detiene. El ensimismamiento detiene una vida de fe. Porque Dios nos ha puesto en esta tierra como árboles para siempre dar frutos en todo nuestro alrededor. A veces, ¿por qué hay sequedad en los hijos de Dios? ¿Por qué hay esterilidad en los hijos de Dios? ¿Por qué hay apatía? Hay apatía, esterilidad, sequedad, porque no estás contribuyendo, no contribuyes hacia la vida de otros. Tú tienes que convertirte en alguien que pueda contribuir a otros. Tú no estás aquí para ensimismarte de tus problemas. Y eso es lo que hace que muchas veces nosotros nos ahogamos, vivimos ahogados, porque estamos pensando en lo nuestro, en lo mío, y no pensamos en lo nuestro. Cuando tú estás desarrollando una vida de fe, te separas un poco del ensimismamiento de lo que estás viviendo y comienzas a entrar en tu propósito: ayudar a otros. Y en eso nos convertimos en una familia. Estamos ayudando a otros. ¿Sí ves? A veces en nosotros hay una vida de mucho egoísmo porque estamos concentrados en lo nuestro. Pero una vida de fe no se concentra en lo nuestro, no se concentra en lo mío, se concentra en el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Fue una de las cosas que pudo mantener a este hombre, volviendo a la historia de Víctor Frank, que lo mantuvo a él durante 4 años, viendo cómo sus hermanos, viendo cómo su familia, porque su padre y madre murieron en el holocausto, que lo mantuvo a él de pie, que lo mantuvo a él siempre con una esperanza. Lo mantuvo de pie a él un fuerte sentido de propósito. Y 2, ¿cómo puedo ayudar para que el otro no sea el próximo que muera? Lo mantuvo de pie, lo mantuvo firme en medio de la situación que estaba viviendo. Así que tú quieres vivir una vida de fe, entonces conviértete en un árbol que da frutos para que otros puedan ser bendecidos. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos bendición. ¿No dice Efesios capítulo 1 que dice la palabra? Que tú y yo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Jamás la bendición es para enriquecerte. Jamás la bendición es para que acumules. La bendición siempre es para repartirla. Entre más tú siembras, más recoges. Y esa es una de las cosas que te hemos estado hablando, amada iglesia. Que cuando tú te separas de toda la concentración de tu propia vida, entonces te conviertes en un sembrador. En un sembrador y comienzas a desarrollar una vida de fe.